hablando un poquito de los cambios a los cuales nosotros nos debemos de dirigirnos. Debemos de estar de acuerdo con el tiempo, tener nuestra mente bien abierta a las cosas que vienen. La gente que estuvo con el corazón y con la mente abierta logró objetivos muy importantes en su vida. La gente que se cerró más para un lado y pensó que no habían cosas nuevas, se estancaron en alguna etapa, la cual no es de beneficio para nadie. Fíjense que algunas estadísticas dicen, por ejemplo, dice que los trabajos más demandados actualmente no existían en el 2004. 16 años después, la demanda de trabajos ha cambiado de una forma radical y los trabajos más cotizados y más queridos por la gente hoy día no existían hace 16 años. Hay que prepararse, ¿verdad? Hay que estar atento a qué es lo que el mundo está necesitando hoy día. 1 de cada 8 parejas en los Estados Unidos se conocieron en línea. Fíjense qué bonito, qué interesante. Jóvenes, agarren su dispositivo móvil. Dice que 1 de cada 8 parejas se conocieron a través de las redes sociales. Eso no existía tampoco antes. En mi tiempo ni soñábamos con eso, ¿verdad? Ojalá. Para el 2028, el 50% de los trabajos serán reemplazados por inteligencia artificial. Es decir que la tecnología, las máquinas están cada vez en un punto más importante, que logran hacer trabajos que antes hacíamos nosotros con las manos, ¿verdad? O que hacíamos con nosotros, con nuestro mismo intelecto y con nuestras mismas profesiones. El 62% de las personas para el 2025 vivirán en las ciudades. Es decir que si en Guatemala somos alrededor de 17 millones, habrán 10 millones de personas viviendo en las principales ciudades. La gente se está viniendo para las ciudades grandes y está abandonando las labores agrícolas y las labores de campo para concentrarse en los grandes centros urbanos. Para esta misma fecha, el idioma más hablado muy probablemente será el chino. Y nosotros no sabemos ni una palabra en chino, no sabemos ni chino. Y en segundo lugar, el español. Son probablemente los 2 idiomas que más se van a hablar en 5 años. No estamos hablando de tiempos lejanísimos, estamos hablando de tiempos muy cercanos. Los automóviles autónomos estarán en las vías de las calles, circulando normalmente en los países desarrollados para el 2025. Es decir que los países grandes que tienen un desarrollo importante tendrán tantos vehículos autónomos, eléctricos, que ya no habrá una diferencia entre los vehículos de combustible fósil como los que usamos nosotros actualmente. Vienen cambios muy importantes. Así está la vida, así ha sido la vida. Pero los cambios deben de seguir ocupando un lugar positivo en nuestra mente y no verlos como una desventaja o como alguna cosa horrible para nosotros. El recurso natural más valioso para el 2025 será el agua. Va a dejar de ser el petróleo, ¿verdad? Va a dejar de ser el petróleo cuando las grandes ciudades ya no necesiten tanto petróleo. Van a tender a utilizar, va a ser más importante el agua que el petróleo. Dice que los drones se unirán a la fuerza laboral. Ya lo vimos, ¿verdad? Vemos esa guerra que quieren desatarse ahí los Estados Unidos con los sirios. Con los sirios o con los de Irán. Con los de Irán, perdón. Está iniciándose con drones, ¿verdad? O sea que hay muchas cosas interesantes, muchas positivas, algunas negativas, que vienen cambiando nuestro día a día, cambiando nuestra forma peculiar y natural de vivir. Los trabajos en casa ya no serán la excepción, serán comunes. Será común que usted ya no tenga que salir de su casa, sino que ahí mismo solo conecte su dispositivo y usted se conecta directamente a la oficina y
las reuniones serán, y eso creen que aliviará un poco los problemas de tráfico y hará un poco más efectivo nuestro trabajo. Pero hay muchas cosas que seguirán pasando, que han pasado, y que todos aquellos que podamos entender con la actitud correcta, que tenemos que ajustar nuestros parámetros, nuestra mente y nuestro corazón para poder avanzar en esto, tendremos éxito. Fíjese que hace 500 años más o menos se inventó la imprenta, ¿verdad? Y la imprenta fue un elemento maravilloso y precioso con el cual Dios permitió que la Biblia se difundiera por todo el mundo, que la Biblia fuera conocida por todas las personas, y que esto hiciera que hoy día nosotros tengamos el conocimiento del Evangelio desde hace más de 300 años acá en nuestro país. Alguno pudo haber pensado, no, eso de las imprentas, eso sí está feo, porque ¿cómo es posible que ahora sigan los libros y de repente van a sacar ahí libros para Satanás, o van a escribir las telenovelas, ¿verdad?, románticas? No, eso no está bueno. Algunos han de haber puesto algunos peros, pero todo depende la actitud con la que utilicemos las cosas. Si es la actitud correcta, lograremos hacer un cambio y una adaptación tan preciosa como la que se logró en ese tiempo. Las 90 tesis de Martín Lutero que respaldaban la Biblia es todo lo que necesitamos, es el criterio que nosotros debemos adaptar en nuestra vida, se regó por todo el mundo occidental, gracias a los cambios que el mismo Dios había diseñado y había propuesto para ese tiempo. Así que los cambios no deberían de ser negativos en nuestra mente, los cambios deberían de ser positivos para que nosotros logremos tomar ventaja de ellos. Saquemos por un lado lo que no sirve, pero tomemos la ventaja de los cambios y de las cosas nuevas que vienen para adelante. Mi propósito esta mañana es llevarle por el camino del cambio, es entender un poquito más lo que el cambio significa para la vida del ser humano, y poder dejar muy claro que el ingrediente indispensable para el cambio es la actitud correcta. La actitud correcta hará que cada cambio que vaya ocurriendo tenga un fruto positivo en el tiempo, en la vida de todo creyente, en la vida de todo cristiano. Así que permítame iniciar hablando un poquito del cambio. La vida es un viaje maravilloso, ¿verdad? Pero no es un viaje estático. Constantemente las cosas están cambiando. Todo tiene un principio y todo tiene un final. Las cosas que ayer estaban, puede ser que mañana ya se hayan esfumado. Aceptar que la vida que el cambio de la vida nos permite vivir el aquí y el ahora. Cuando nosotros aceptamos y entendemos que el cambio es una realidad que no podemos cambiar, que no podemos modificar, que vamos a tener que lidiar con ella muchas veces, disfrutar de ello muchas veces, pero que siempre estará, nos hará una vida dichosa y feliz hoy y aquí. Es importantísimo aprender a cerrar cada etapa de la vida, los capítulos, las historias de nuestra vida, porque precisamente de eso se trata la vida. De empezar acciones, de empezar vidas, de empezar familias, de empezar trabajos, de empezar proyectos, de empezar emprendimientos, y llega el momento en que lo tenemos que cerrar, que tiene que terminar. Cambiar, renovarse, como lo hace el águila, nos permite pertenecer al plan de Dios. Nos permite deshacernos de aquella famosa frase, ¿verdad?, que está escrita en la Biblia, que dice: ay, los tiempos antiguos eran mejores. Dice la Biblia: no digas así, no digas así, porque eso no es correcto. El libro de Eclesiastés nos deja muy clara que esa expresión viene de la misma resistencia al cambio que tenemos los seres humanos. Los tiempos anteriores no fueron mejor que estos. Los tiempos anteriores
son estos y los que vienen, porque cada día está más cerca la llegada, el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que cada día es mejor, cada día me acerco yo más a la presencia del Señor, cada día me siento retado a caminar más y vivir, porque mi Señor ya viene por mí, porque Cristo Jesús viene por cada uno de aquellos que los esperamos. Si viene mañana, buenísimo, y si tarda 1000 años más, no importa, porque nosotros somos como las 5 vírgenes prudentes que estamos preparados para esperarlos el tiempo que sea. Mientras tanto, usted y yo nos ocupamos en hacer lo que el Señor nos dejó como tarea, porque tenemos suficiente reserva para esperar que venga el novio por su iglesia, tarde poco o tarde muchísimo. En esta iglesia no somos campeones ni practicantes de los pronósticos de si viene mañana o viene pasado. Creemos que eso lo tiene reservado el Señor en su corazón, lo tiene reservado únicamente a Él, y le dirá exactamente el día que tiene que venir el Señor Jesucristo. Pero eso es algo entre ellos dos. Nosotros presentimos que viene pronto, pero no nos animamos a poner fechas ni estaciones, ¿verdad? Cuando uno se queda en una vida que no está aportando nada, quizás es por miedo al cambio o por resistencia al mismo. Cuando nosotros nos resistimos a las cosas nuevas que vienen, de verdad nos perdemos de la maravillosa bienaventuranza que Dios ha diseñado para todos sus hijos. Nos perdemos de ver el día de mañana y el día de hoy con mucho entusiasmo como deberíamos de verlo. Hay dos cosas importantes que hacen que nosotros no cambiemos, o el cambio lo veamos como algo adverso. La primera es el miedo, ¿verdad? Es el miedo, es la incertidumbre de no sabemos qué es lo que va a pasar, ¿verdad? No sabemos qué nuevas políticas va a traer el nuevo gobierno, no sabemos si eso va a ser bueno o si eso va a ser malo, si eso nos va a traer una economía más difícil, si vamos a tener trabajo mañana, si vamos a estar más unidos como familia o va a ser más difícil el asunto. La primera cosa que nosotros debemos de trabajar en nuestro corazón para aceptar el cambio, para poder vivirlo, para poder visualizarlo, es eliminar el miedo de nuestros corazones, es quitar esa incertidumbre que nos hace pensar que los días serán duros y difíciles. Y el segundo es la resistencia al cambio. El segundo aspecto que nosotros debemos de examinar en nuestro corazón es ¿por qué me resisto al cambio, verdad? Mire que en este trabajo ahora me quieren mandar a no sé qué, al quiché, ¿verdad? Dice uno, eso no es de Dios. Eso de ser pecado del Señor, ¿verdad? Yo me recuerdo cuando en mi carrera profesional me tocó irme a Honduras. Yo no creía que eso era de Dios, hermanos. Eso estaba terrible, ¿verdad? Allá había un calor de 40 y pico de grados todos los días santos de la vida de uno. Y llevarme a mi familia, iba a ganar bien poquito dinero. Todo parecía ser muy gris para mi vida, pero a través de ese cambio que el Señor puso delante de nosotros, nuestros corazones y nuestras mentes fueron transformados allá. Entendimos muchas cosas que nosotros no sabíamos del reino del Señor. El Señor nos preparó a mi esposa, a mis hijos y a mí para la bendita y maravillosa función que hoy estamos ejerciendo acá, para este privilegio que el Señor me ha dado de presidir esta congregación. Yo no me imaginaba que iba a hacer allá. Yo me fui allá porque tenía que sobrevivir y tenía que comer de algo. Entonces agarramos el carro y las maletas y un sábado nos fuimos todos para vivir a San Pedro Sula y duramos 5 años allá. Pero en mi mente eso era adverso y era negativo. Hasta que el Señor con los días fue abriendo mis ojos y fui quitando la resistencia al cambio, ¿verdad? Nos fuimos por 1 año, hermanos, y duramos 5 añotes allá. Al 4.º año, Señor, de rodillas, ya llévanos de regreso, por favor.
y no se veía nada claro, ¿verdad? Un día les voy a contar esa historia, cómo el Señor nos trajo de regreso a Guatemala. Pero el cambio siempre está presente en la vida. A veces propiciado por nosotros mismos y a veces las mismas circunstancias nos empujan y nos hacen cambiar. Las circunstancias son el mayor o el mejor representante de los cambios, ¿verdad? Ustedes saben, todo cambia menos el Señor y su palabra. El Señor y su palabra afirman perfectamente, permanecen para siempre. La palabra de Dios es eterna y el Señor no cambia, dice también la Biblia, ¿verdad? Eso lo tenemos muy claro. Pero las circunstancias del día a día de la vida del ser humano sí son cambiantes, sí están de una forma en este año y el otro año ya no. Las familias, ¿verdad?, se van volviendo mayores y las reglas y las convivencias que teníamos antes de repente un día ya no están. Y tan bonito que era, ¿verdad?, cuando todos estábamos juntos en la mesa y reíamos, gritábamos y llorábamos ahí todos juntos, y de repente un día ya no están tus hijos. Eso fue algo que no planeamos precisamente. Sabíamos que iba a venir, pero no lo planificamos. Es el curso normal de la vida. Es el curso normal que el Señor diseñó para que tú y para que yo podamos desarrollarnos por completo y para que vengan oportunidades para nosotros y para nuestros hijos, para que vengan oportunidades para esta familia de Verbo Zona 16, la cual está preparada para que el 2020 sea un año poderoso, sea un año que a través de las mismas oportunidades y las posiciones que el Señor nos vaya generando, hagamos cosas grandes y maravillosas que impacten a toda Zona 16, que impacten a toda Guatemala, que impacten tu área de trabajo y que impacten la colonia donde tú vives. Pero tenemos que estar propensos y abiertos al cambio. Hay algo muy importante que todo mundo debe entender, que es el elemento clave para que el cambio se dé: la actitud correcta. Ninguno de nosotros, ha sido exitoso con una actitud incorrecta. Y como muchas veces hay resistencia al cambio, la actitud de nuestro corazón no es la más adecuada para esto. Pero miren lo que dice acá la palabra del Señor. Dice el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1. Si lo quieren buscar ahí. Dice: todo tiene su momento oportuno y hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar. Un tiempo para matar y un tiempo para sanar. Un tiempo para destruir y un tiempo para construir. Son los ciclos de la vida. Un tiempo para llorar y un tiempo para reír. Un tiempo para estar de luto y un tiempo para saltar de gusto. Un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para recogerlas. Un tiempo para abrazarse y un tiempo para despedirse. Un tiempo para intentar y un tiempo para desistir. Mire qué interesante. Todas esas cosas las hemos vivido cada uno de los que estamos acá. Un tiempo para abrazarse y un tiempo para despedirse. Un tiempo para intentar y un tiempo para desistir. Un tiempo para guardar y un tiempo para desechar. ¿Quiénes desecharon bastantes cosas ahorita al fin del año? Agarraron, ¿verdad? Como fue a comprar sus 3, 4 blusas nuevas con su aguinaldo. Al contado, eso sí. Ya nos enseñaron aquí que nada de tarjetear. Fuimos y compramos y dijimos: wow, ahora ya tengo 6 camisas. ¿Para qué quiero 6 camisas si siempre me pongo la misma, verdad? Usted solo una camisa celeste tiene, me dijeron la vez pasada. No, tengo varias, pero lo que pasa es que me gusta el mismo color. Tiempo para salir de cosas. Son los ciclos de la vida.
Un tiempo para rasgar y otro tiempo para coser. Un tiempo para callar y un tiempo para hablar. Un tiempo para amar y un tiempo para odiar. Un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. Fíjense, algunas cosas parecieran no ser positivas, pero son reales. Existen los tiempos de paz y han existido los tiempos de guerra. Los que ya tenemos 40 y 50 años sabemos que, y más, sabemos que en Guatemala vivimos un tiempo de guerra terrible, ¿verdad? 30,000 personas murieron en estas discusiones políticas y sociales de nuestro país, en este no ponernos de acuerdo. Hubo un tiempo de guerra, ahora hay un tiempo de una aparente paz. En tu vida, hermano, debes aprender a cerrar los ciclos. No debes de dejar cosas a la larga, cosas sin terminar, cosas sin concluir. Si hay que desistir de algunas cosas que no estábamos haciendo correctamente, hay que ponerle punto y final. Hay que decir, con esta empresa con la cual yo estaba soñando que iba a sostener a mi familia, pero ya después de 10 veces y 20 veces, después de haber leído la palabra del Señor, después de haber orado, después de haber recibido la palabra profética, es tiempo de cerrarla y de emprender otra. Eso es de Dios, hermanos. Son los mismísimos ciclos de la vida. Oí a un hermano la vez pasada darle instrucciones a un grupo de señoritas que él estaba instruyendo y les decía, mire, ya no ponga café e internet, hombre, porque él da clases de emprendimiento. Ya no ponga café e internet. Eso ya pasó, toda la gente tiene celulares. Y ustedes todavía están soñando y creyendo que un café e internet las va a sacar y les va a dar alimento todos los días. Si para tener un café e internet los únicos que van ahí son los que les encanta ver la pornografía. Entonces ya no, ese negocio pasó de moda. No es que yo le voy a poner, ¿cómo se llama? Bloqueos parentales para que la gente que llegue no se meta a ver eso. Entonces le decía, nadie va a ir a su café e internet. Porque yo he visto que los únicos que van a ver cochinadas en la pantalla. Entonces, así pasa en nuestros negocios, en nuestros mismos trabajos, ¿verdad? Queremos seguir trabajando al mismo ritmo y en lo mismo que hacíamos hace algunos años, cuando ya no tenemos la misma edad. Dice John Maxwell en uno de sus libros, fíjense que yo como hacía cosas y venía, iba y la gente me decía, ¿usted cómo hace? Energía, al 100% energía, ánimo y dinamismo, decía. Ay, dice, pero ahora que ya tengo más de 50 años, ya he estado pensando que no es lo prudente, que ya no puedo hacer 1000 cosas, ya no me puedo levantar a las 5 de la mañana y acostarme a las 12 de la noche como si nada. Todo tiene un tiempo debajo del sol, todo tiene un tiempo. Y los jovenazos que están acá, prepárense porque hay un tiempo de muchísima energía. Aprovechenlo, sáquenle el jugo, permitan que Dios a través de eso les dé mucha prosperidad, les dé mucha sabiduría, estudien todo lo que puedan, sirvan al Señor de día y de noche, porque hay un momento en que hay que bajar el ritmo, el mismo cuerpo te lo pide. Y si no te lo pide el cuerpo, el doctor te lo dice claramente unos días después, cuando ya empieza uno ahí con males de todo tipo, ¿verdad? Así que cerrar los ciclos es parte del proceso. Y la otra parte es a enfrentar los cambios con la actitud correcta. Les voy a decir un poquito qué es la actitud correcta para esto. Definamos qué es la actitud. La actitud es un sentimiento interior que al final se expresa en la conducta. Es un sentimiento que está ahí bien adentro de nuestro corazón, que a veces lo escondemos con una bonita sonrisa, pero que se nos nota en nuestra forma de actuar, sea positiva o sea negativa, ¿verdad? La gran. Ustedes han visto en su trabajo, qué buena actitud la de Carlitos, ¿verdad? Se le nota. Lo escondió un día, pero a los 2-3 días se le notó que él tenía una actitud poderosa en su trabajo. Pero igualmente sucede con el contrario, ¿verdad? El que tiene una mala actitud, ahí la tiene guardadita, no deja que la gente mira, pero en el momento salta como una bestia, ¿verdad?
y le dice: mire, usted me parece que tiene mala actitud. Que yo tengo mala actitud, ¿cómo va a creer? Yo soy el más colaborador en esta empresa, el más entusiasta. Mire, todos los demás no hacen nada. Híjole. Y empieza a salir todo el veneno. La actitud es un sentimiento interno, pero que se manifiesta muy claramente en lo externo. Y todos lo sabemos, ¿verdad? Todos sabemos quién tiene mala actitud. El único que no sabe que tiene mala actitud cuando la tengo, adivinen quién es. ¿Verdad? Cuando tiene mala actitud ni se da cuenta. Todos ya se dieron cuenta, menos uno mismo. Así que con estos otros ejemplos de lo que es la actitud, yo espero que tú aprendas a valorar tu actitud y te des cuenta cómo la vas a manejar y cómo no vas a permitir que ante el cambio brote una mala actitud. La actitud es el mejor de nuestros verdaderos yoes. Es lo mejor que sale de nosotros. Esa es la actitud. Sus raíces son internas, pero su fruto es externo. La actitud sale de lo profundo del corazón, pero se le nota en la cara a uno, ¿verdad? Así, ¿verdad? Los ojos, ¿verdad? Y te pasa algo, nada. Soy aquí. No te creo que no te pasa nada. Pues no me pasa nada. Y se nos empieza a volver una guerra ahí, ¿verdad? Pero esa es la actitud. Es nuestra mejor amiga, pero también nuestra peor enemiga. Es la que a veces no te ha dejado avanzar en el trabajo. Es la que a veces no ha permitido que se resuelvan los conflictos en nuestro hogar. Es más honesta y más consecuente que nuestras palabras. ¿Sí? Nuestras palabras dicen una cosa, pero nuestra actitud deja ver en realidad qué es lo que hay dentro de nuestro corazón. Es una apariencia exterior basada en nuestras experiencias pasadas. Es algo que atrae o repele a la gente de nosotros. ¿Qué será que aquí nadie me quiere? Dice la gente. ¿Qué será? ¿Será que no me peiné bien? Y todo el día ahí peinándose. No está satisfecha hasta que no se expresa. Ahí está guardando, esperando el día, ¿verdad? Pero cuando sale, líbreme, Señor. Mercy me, decía el de la película que vimos el domingo pasado, ¿verdad? Válgame Dios, tenga misericordia de mí. Es la biblioteca de nuestro pasado. Es la que habla de nuestro presente. Pero sobre todo, es el profeta de nuestro futuro. Pero sobre todo marca lo que yo seré el día de mañana. Esa es la actitud. Para enfrentarnos al cambio, hermanos, tenemos que tener una buena y valerosa actitud. Tenemos que tener una actitud correcta. Tenemos que estar evaluando constantemente las intenciones de nuestro corazón. Y tenemos que permitir que esto produzca en nosotros el fruto que Dios está esperando al haber traído estos cambios a nuestra vida. Le aseguro que este año usted va a tener muchos cambios en su forma de vivir, en su forma de hacer, pero positivos. Quiero poner 2 ejemplos bíblicos de personas que tuvieron que enfrentarse a un cambio importante en su vida. Y el primero, un cambio positivo. Quiero empezar contándoles y narrándoles rápidamente la historia de Zacarías. Zacarías, el sacerdote, y su esposa. ¿Cómo se llamaba la esposa de Zacarías? Vamos a ver si alguien se acuerda. ¿Cómo? Elizabeth, ¿verdad? Muy bien. Elizabeth era la esposa de Zacarías. Zacarías fue el padre de Juan el Bautista, ¿verdad? Y su esposa era prima de María, la madre de Jesús. Dice la palabra del Señor que ellos vivieron en el tiempo de cuando Herodes era rey, y Zacarías pertenecía a uno de los grupos importantes que servían en el templo, que ministraban al Señor. Como un buen ministro,
desde joven hasta su edad muy avanzada. Dice la Biblia que ya eran viejos los dos, ya tenían muchos años de edad, pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril. El Señor no había permitido que hasta esa época Elizabeth tuviera hijos. Pero la Biblia habla una cosa muy linda de ellos dos. Dice, su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón. Ambos eran rectos e intachables delante del Señor. Ambos eran rectos e intachables delante del Señor. Obedecían todos los mandamientos y todos los preceptos del Señor, pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y los dos eran de edad muy avanzada. Así dice el libro de Lucas en el capítulo 1 y versículo 5. Nos narra esta historia tan interesante, pero ellos habían mantenido su servicio y su trabajo íntegro delante del Señor por toda su vida laboral. Como sacerdote, ahí había estado sirviendo al Señor, entendía su ministerio, entendía la función que Dios le había dado como ministro de Dios. ¿Usted entiende su función como ministro del Señor? No va a creer que ministro del Señor son los que nos paramos aquí un domingo y nos dicen ancianos. Usted, señora, usted, señor, son ministros del Señor y tienen un ministerio que no quiere decir nada más y nada menos que un servicio que usted fue llamado a hacer, que debe ejercer con toda integridad y con todo buen corazón, como lo hacía Ana y su esposo Zacarías. Estaban ellos ante esta situación de la vida, le habían rogado por muchos años. Saben que para las mujeres de la Biblia, las mujeres de Israel, era muy penoso y muy vergonzoso no tener hijos. No solo por el sentido natural que tiene toda mujer de querer tener un hijo, de poderlo criar, de poderlo amamantar, de poderlo bendecir, de ese corazón natural que Dios puso en toda mujer de ser madre y de criar bien a sus hijos. Había algo más, había una presión social horrible. Las mujeres eran señaladas de pecadoras y de que había algo malo en su vida, ¿verdad? Porque no tenían hijos, que estaban ahí bajo una maldición, etcétera, etcétera. O sea que para una mujer anciana como Elizabeth era duro haber llegado a la edad adulta sin poder haber tenido un hijo. Pero los cambios, hermanos, y este es el ejemplo de gente que vivió un cambio positivo a la edad avanzada que la Biblia nos narra, donde ellos ya no tenían el pensamiento ni se despertaba ella todos los días con su prueba de embarazo a ver si estaba embarazada, sino que eso ya lo había dejado en el pasado. A la gente íntegra, a la gente buena, el ángel del Señor se les aparece. Y dice la Biblia que estaba el profeta Zacarías ministrando delante del Señor en el templo y se le aparece el ángel Gabriel y le dice el Señor que va a venir un hijo para la vida de ustedes y que no va a ser cualquier patojo y que no va a ser un chiquitillo molestón precisamente, sino que va a ser un profeta tremendo del Dios Altísimo que vendrá a preparar el camino del Señor. Y a estas personas, a su edad avanzada, Dios les produce un cambio radical. Dios les cambia su historia y su quehacer normal como esposos ancianos viviendo solitos y les lleva un niño a su casa. Hermano, el Señor a todos los íntegros, a los que no han cesado de rogarle, de pedirle, de vivir una vida santa, de caminar en bien y no desobedecer sus preceptos, como dice la palabra que era Elizabeth y su esposo Zacarías, vendrá el ángel del Señor a visitarles. No se casen, no se cansen, sí cásense, pero no se cansen de esperar, porque Dios visita a los que tienen un corazón y una vida como la de Zacarías y como la de Elizabeth. Dios los visita. Si tú crees que ya no existen los ángeles, estás equivocado. Los ángeles del Señor visitan a las personas que se conducen con integridad y con excelencia. Y las promesas del Señor y lo que tú le has rogado por años y años vendrá a tu vida, como vino a la vida de Elizabeth y de Zacarías, como vino a la vida de estos dos personajes tan buenos del Señor,
porque siempre se mantuvieron pegados al Señor. Nunca dejaron el servicio, aunque eran ya de avanzada edad, dice la Biblia. Siguieron ejerciendo su ministerio y haciendo las cosas para las que Dios los había llamado. Les cambió la vida. Imagínense una señora, no sé si tenía 70 años o algo por ahí, ¿verdad? Chineando al niñito. Se cambió el asunto, había pañales que cambiar, había gritos en el día, gritos en la noche. Toda su vida tuvo un cambio tremendo. Pero para el que está con el Señor, los cambios son positivos. Para el que ha vivido pegado a las promesas del Señor y sabiendo que Dios hará lo que tiene que hacer, los cambios siempre son positivos. Los cambios traen bendición para tu familia, para tu casa. Espéralos, no te rajes. El Señor los trae, y en este año el Señor nos los va a confirmar. El Señor nos va a confirmar que viene a cumplir muchas de las cosas que hemos estado esperando por bastante tiempo. Cobra ánimo. Tus oraciones han sido escuchadas todo el tiempo, y las obras de tus manos, tu bondad, tu generosidad para con los demás, no se han quedado fuera de la vista del Señor. Los cambios positivos vienen para los hijos del Señor. Los cambios de los cuales dice, y todo aquello ayudará para bien para aquellos que son llamados según su propósito. Todas las cosas vendrán a ser un bien para tu vida. Todo cambio será para cosas buenas, como lo fue en el caso de la vida de Zacarías y su esposa Elizabeth. El segundo personaje que quiero platicarles esta mañana es Jeremías. Jeremías vivió en una época bien difícil, bien difícil. Él vivió en medio de un pueblo que se había pervertido totalmente. Un pueblo que había abandonado al Señor, que ya no le interesaba nada, que vivían con un pie en el templo del Señor, pero con dos en las aceras, en la idolatría, en quemar incienso a otros dioses, en sacrificar a sus mismos hijos, ¿verdad? Sacrificaron a sus mismos hijos para ofrecerlos como holocaustos al Señor, que decía, el mismo Dios decía, ¿cuándo fregados les enseñé yo eso? ¿Cuándo yo he exigido la sangre de un ser humano para que me vengan ahora diciendo que todos estos reyes y sus habitantes tienen hijos para ofrecerlos al Señor? Yo creo que esto es figura del aborto que vivimos hoy día, ¿verdad? De mujeres que idolatran su propio cuerpo y derraman sangre inocente, que jamás el Señor la dejará impune. Derraman sangre inocente para decir que ellas son dueñas y hacen lo que se les da la regalada gana con sus cuerpos, y que nadie les va a decir que no, porque es su derecho. Es derecho de su cuerpo, ciertamente lo tienen, pero no de la vida de nadie más. Y eso estaba pasando en ese tiempo. Ofrecían a sus hijos en sangre, los mataban con tal de complacer a los dioses que estaban muertos y que no les hacían ni el más mínimo milagro. Estaba el profeta Jeremías, que él tuvo una característica muy importante, y es que dio la profecía de los 70 años. Habían muchos profetas en ese tiempo, hermanos. Imagínense, miles de profetas profetizando cosas buenas. Y dice el Señor que Jerusalén volverá a ser la maravilla y que su templo será restaurado y que los reyes hijos de David serán los que dominen toda esta época y todas estas áreas de acá, y un chorro de profetas. Pero Jeremías había recibido la palabra verdadera del Señor. A Jeremías el Señor le había revelado: 70 años van a vivir fuera de Jerusalén. 70 años se van a ir al cautiverio. Y les digo, no se resistan, porque el que no se resista, el Señor lo va a proteger allá en Babilonia. El Señor tiene un siervo, les dijo, que se llama Nabucodonosor, que era un rey tremendo. Era un rey que andaba con la espada conquistando lo que sea. Y lo mandó para acá porque hemos sido como nación una nación malvada y perversa. Y este profeta lo dijo una, otra vez.
Fue 4 veces delante del rey porque el rey lo mandaba a llamar y le decía: vení, decímelo otra vez, pues quiero ver cómo va a estar el asunto. ¿Recibiste alguna otra instrucción? Lo mismo, dice el Señor, que no te resistas. Que Él decretó que toda la nación, que toda esta ciudad de Jerusalén va a ser destruida por completa, pero el que se vaya de buenas con el rey Nabucodonosor va a salvar su vida. El que se vaya de buenas con el rey Nabucodonosor va a volver a tener familia, va a tener sus cosechas, van a prosperar allá en aquella tierra lejana, ¿verdad? De ahí viene aquella famosa escritura que conocemos que dice: porque yo conozco los planes que tengo para vosotros. Estaba diciéndoselos Dios a este pueblo que les advertía: váyanse de aquí. Voy a hacer un cambio tremendo que a ustedes tal vez no les va a gustar, pero sean obedientes. Voy a cambiar su forma habitual de vivir. Los tengo que sacar de aquí, porque yo ya prometí que voy a castigar a esta ciudad y a este país. Y los que se vayan les va a ir bien. ¿Pero qué creen que fue la actitud del pueblo? De los reyes. No te creemos. No nos vamos. Y no nos vamos porque nosotros vamos a vencer. Y surgía el otro profeta. Y aquí dice el Señor que vencerá, oh pueblo de Jerusalén, que solo 2 años va a haber de crisis. Y Jeremías viendo. Sí, pues, ¿cómo no? Y él declaró algo que yo creo que todos debemos de tener muy claro en nuestra mente. Él le dijo a ese profeta, Jeremías era muy gráfico, ¿verdad? Dice la Biblia que se hizo un gran yugo de madera, se lo puso aquí y se amarró. Y si ustedes leen el libro de Jeremías, van a ver que muchas veces él llamó la atención al pueblo gráficamente, hacía cosas para que la gente no se le durmiera, así como me estoy bajando yo ahorita. Se ponía un yugo aquí, se amarraba un cinto por acá en la cintura, agarraba cántaros y los quebraba delante de la gente con tal de capturar su atención. ¿Saben por qué? Porque él amaba la misión que Dios le había dado. Él amaba ver cumplida la palabra, pero en bien para el pueblo y no para el mal. Él amaba ver que ese cambio que Dios había destinado para esa nación fuera de bendición para la gente y no fuera de su ruina. Pero fue al contrario. Jeremías para muchos fracasó en su misión porque nadie le hizo caso. Su palabra fue 100% auténtica y veraz. Y lo que les iba a decir hace un ratito es que después de que ese profeta le dijo: mira, dice el Señor que ese yugo que hiciste, y lo agarró a machetazos, y lo partió todo. Así ha dicho el Señor: he quitado el yugo de sobre ustedes. Y Jeremías se quedó. ¿Y qué más? ¿Y qué más dice el profeta? Y le dijo lo que nosotros nunca debemos de olvidar para reconocer la profecía y a los profetas. Todo profeta será tenido por certero cuando se cumpla su palabra. Cuando lo que tú dijiste se cumpla, entonces eres un profeta del Señor. Toda palabra profética que está vigente y está viva hoy día entre nosotros debe estar respaldada por el cumplimiento. Palabras proféticas, dice el Señor que estarás muy bien. Eso es un buen deseo, hermanos. Las palabras proféticas son específicas, son claras, van directo a una situación importante y valiosa de la vida de una iglesia, de una nación, de un ser humano. Y el profeta que tenga el valor y el coraje de pararse tiene que respaldarlo con el cumplimiento. Entonces decimos: entonces Juanito sí tiene el don de profecía, ¿verdad? Entonces Alice sí ha respaldado su palabra con lo que el Señor ha respaldado lo que el Señor le dijo con el cumplimiento de los hechos. Todo profeta tiene que verse el cumplimiento de lo que dice. Si no, son buenos deseos, hermanos. Son buenos deseos y palabras de ánimo, pero no son profecías. Entonces eso le dijo: cuando se cumpla aquí lo que acabas de venir a decir aquí a nosotros, entonces yo voy a creer que sos profeta. Por supuesto no se cumplió. A los días, al tiempo, ¿verdad? Este tipo se muere, que había partido ahí todo y viene el rey y le dice otra vez: última vez, decime qué tengo que hacer. Ya se lo dije, se tiene que ir con el rey Nabucodonosor cuando él venga. Y el hombre resistiendo el cambio: no lo puedo creer. Dígame, le dice,
¿Dónde están todos aquellos profetas que le dijeron que en 2 años esto se iba a acabar? Dígame, oh majestad. Ya no estaban. Todos habían sido falsos. Todos estaban hablando de sus emociones y de sus necesidades, pero no estaban hablando la palabra del Señor. Y en esta historia, la mayoría de personas se resistieron al cambio y tuvieron que sufrir muchísimo la muerte, el destierro, el hambre, la enfermedad. Todo eso se los había escrito y se los había narrado perfectamente Jeremías. Pero Jeremías fue un hombre que entendió el cambio del Señor, entendió los tiempos de Dios y entendió que para estar alineado a lo que Dios está demandando con uno, hay que tener la actitud adecuada. No se resintió, no se puso triste. Ustedes ven que en la palabra del Señor no dice que Jeremías entonces se peleó con Dios porque se tardó demasiado en llegar el cumplimiento de la promesa, sino que más bien él recibió su justo pago por serle fiel al Señor.